Saludos desde la Plaza Mayor de Valladolid, que este año es el lugar elegido para celebrar los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas. Las unidades militares están ya preparadas y también muchos vallisoletanos que se han acercado hasta aquí para ver en persona este homenaje a los militares y a la labor que desempeñan día a día dentro y fuera de España. Buenos días, les hablamos desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid. Arranca aquí este especial informativo en el que vamos a ir comentando esta celebración, estos actos del Día de las Fuerzas Armadas que van a comenzar a las 12 en punto, que es la hora prevista para la llegada de sus majestades los reyes a esta Plaza Mayor de Valladolid. Luis Lianes, buenos días. Va a ser además el primer acto oficial del rey fuera del Palacio de la Zarzuela desde su reciente operación de cadera. Sí, efectivamente, será la primera vez desde que se fracturó la cadera en aquel viaje privado a Botsuana el pasado 13 de abril. Desde entonces, don Juan Carlos ha hecho una recuperación intensa para poder precisamente estar hoy aquí presidiendo este acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Curiosamente, don Juan Carlos, el rey, también reapareció otro Día de las Fuerzas Armadas hace 2 años en Badajoz tras la operación para extirparle un nódulo en el pulmón. Junto a los reyes estarán también aquí en Valladolid los príncipes de Asturias, que anoche mismo finalizaron su visita oficial a Portugal. En estos minutos previos nos acompaña en este balcón del Ayuntamiento el ministro de Defensa, don Pedro Morenés. Ministro, buenos días. Buenos días. Ministro, es su primer día de las Fuerzas Armadas como responsable del Departamento de Defensa y la crisis también ha llegado hasta esta celebración que viene con sus correspondientes recortes. Sí, efectivamente este año vamos a dedicar menos recursos a este acto. Sin embargo, vamos a abrir también las unidades a lo largo de España. Y bueno, pues yo creo que es una muestra también de solidaridad con todo lo que está, el esfuerzo que está haciendo España por tratar de salir adelante de esta situación económica que nos afecta de manera, digamos, muy importante. Sí, señor Morenés, en cada encuesta prácticamente año tras año las Fuerzas Armadas continúan siendo la institución más valorada por los españoles. Sin embargo, también oímos continuamente voces que piden menos recortes en educación, menos recortes en sanidad o en gasto social y que se recorte más y que se ajuste más el presupuesto de defensa. ¿Cómo se combinan estas dos opiniones, si es que son combinables? Bueno, yo creo que existe un cierto desconocimiento sobre la situación real de las Fuerzas Armadas y la inversión que hace España que ha hecho a lo largo del tiempo en esta necesidad prioritaria del Estado, que es la seguridad, y la defensa es un instrumento fundamental de la seguridad. Ese desconocimiento lleva a que generalmente nadie se interese, o muy poca gente se interese, en cuál es la verdadera inversión que hace España en las Fuerzas Armadas, que ya históricamente viene siendo especialmente limitada y muy particularmente a partir del año 2008, con recortes que hemos tenido que hacer este año también, y eso nos lleva a situaciones de creer que esto es un pozo sin fondo, cuando en realidad las Fuerzas Armadas y la seguridad, sobre todo, repito, es un bien esencial que tiene que proveer el Estado y cuya responsabilidad primera es del Gobierno y de su presidente y de quien le habla, y por lo tanto yo le diré que la inversión que hace España en las Fuerzas Armadas es bastante, digamos, en el área de lo razonable hacia abajo. Y creo que en ese sentido, además de estar en esa situación, hemos hecho recortes y una buena muestra, no significativa desde el punto de vista cuantitativo, pero sí cualitativo, es lo que estamos haciendo hoy aquí, que es prácticamente un ahorro del 80% sobre lo que gastamos el año pasado. Ministro, el portaaviones Príncipe de Asturias se va a dar de baja. Hay menos maniobras, menos horas de vuelo, incluso menos soldados y marineros previstos para este año. En estas circunstancias, ¿se puede asegurar que las Fuerzas Armadas van a poder seguir cumpliendo todas las misiones que tienen encomendadas? Bueno, yo creo que mezcla usted dos temas, el Príncipe de Asturias y lo que son el adiestramiento de la fuerza, ¿no? Yo creo que en cuanto al adiestramiento de la fuerza, nosotros y los jefes de Estado Mayor, que son los responsables de esto, estoy seguro que están haciendo al máximo con los recursos que tienen, cuáles son sus tareas, y yo estoy convencido que las Fuerzas Armadas españolas en estos momentos tienen un nivel de adiestramiento excepcional. Dicho esto, creo que el aspecto del Príncipe de Asturias es un poco una visión contraria, es decir, el Príncipe de Asturias es un barco que tiene 30 años
que tiene poca utilización en estos momentos, y nosotros en estas circunstancias tenemos que elegir cuáles son los sistemas de armas y las unidades y la dimensión de las unidades que tenemos que tener precisamente para cumplir con esos objetivos que nos asigna la Constitución y las leyes. Señor Morenés, la última consecuencia, por lo menos por ahora, de esos recortes obligados es que los militares tendrán que pagarse parte del rancho. Bueno, esto es, dicho así, suena un poco fuerte, es decir, los militares, es decir, la clase de tropa y marinería, que en estos momentos no tiene una utilización directa en misiones operativas o están en ámbitos de la enseñanza militar, tendrá que contribuir es decir, podemos subvencionar, es que hay que explicarlo así, podemos subvencionar menos lo que es la comida de la tropa, porque el concepto de subvención es algo que está fuera del concepto salarial de las Fuerzas Armadas, como cualquier otro concepto de subvención que en estos momentos el gobierno en sí mira en otros ámbitos de la administración. Por lo tanto, es un acto de solidaridad que hacen también los miembros de las Fuerzas Armadas hacia una situación en la que todos tenemos que arrimar el hombro, y todos lo estamos haciendo, en mi opinión. Ministro, hace unos días asistió usted a la cumbre de la OTAN en Chicago, donde entre otras cosas se habló de Afganistán. Francia ya ha anunciado que se va a retirar antes de tiempo. Dadas las circunstancias, ¿estamos los españoles, el ejército español, como para seguir en Afganistán y en Líbano? Bueno, vamos a ver, son dos aspectos distintos. En Afganistán nosotros tenemos una misión que cumplir, y esa misión está acordada en Lisboa, en la cumbre de Lisboa. En Chicago se ha ratificado. España va a cumplir sus compromisos. Creo que es fundamental para la credibilidad de España que cumpla sus compromisos, y la credibilidad en el ámbito de estas operaciones para toda la nación es importantísima, y lo vamos a seguir haciendo. Y en el tema del Líbano ya estamos mirando cuál es, precisamente porque la circunstancia es distinta, en Afganistán no, estamos mirando cuál es la posible reducción, que este año yo creo que estará en torno a 191 militares, y el año que viene estamos hablando con Francia y con Italia, que son los dos países europeos responsables allí, para ver cuál es al final el contingente que se queda allí. No obstante, nosotros observamos permanentemente cuál es la situación del escenario, porque el escenario cambia día a día, como no se les oculta, por ejemplo, los acontecimientos que están pasando en Siria. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tiene que hacer de anfitrión para recibir, entre otros, a sus majestades los reyes. Le agradecemos mucho su presencia aquí. Muchísimas gracias a ustedes, y gracias por estar aquí retransmitiendo esto. Muchas gracias. Pues seguimos aquí en esta Plaza Mayor de Valladolid a la espera de que comiencen esos actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas. Como pueden ver ustedes en sus monitores, en sus pantallas, se ha despertado un día espléndido, y todo está, decimos, ya preparado para que a las 12 en punto, según lo previsto, hagan su acto de presencia en esta Plaza Mayor los reyes, acompañados de los príncipes, para presidir este Día de las Fuerzas Armadas. En torno a 300 militares van a participar en estos actos centrales, en estos actos de la Plaza Mayor de Valladolid. Son unidades casi todas de Valladolid, con sede en Valladolid y del entorno, pero en total el número de militares que están participando en estos actos centrales de celebración son más de 600, porque no hay que olvidar que ayer se celebró aquí mismo en Valladolid una jura de bandera para personal civil. Más de 500 personas juraron bandera en un céntrico paseo de la capital vallisoletana. Y también esta tarde, a las 8, va a haber un concierto de música militar en la Academia de Caballería, aquí en Valladolid, como va a haber también otros muchos conciertos en otras ciudades de España. Nos acompaña ya en este set que tenemos instalado en el balcón del Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Gutiérrez, del Ministerio de Defensa, que como cada año nos va a ayudar a desentrañar los secretos de los actos que vamos a ver. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Lo decía el ministro, sí. Se ha intentado ahorrar al máximo posible para la celebración. Tú, que también has estado en los entresijos de la organización. Sí.
Hemos ido a la baja. Sí, bueno, de hecho, como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de las unidades que están participando y van a participar en estas celebraciones son de la propia provincia de Valladolid o de sitios muy cercanos. Evidentemente podemos mencionar una unidad que tenemos aquí ahora formada aquí en la Plaza Mayor de Valladolid. Tenemos la escuadra de batidores del Regimiento de Caballería de Reconocimiento Farnesio número 12, tenemos a la unidad de música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1 y tenemos unas secciones representativas de los tres ejércitos. En principio podemos mencionar a la sección mixta de la Armada, que está formada por la dotación de los buques, la fragata Álvaro de Bazán, la fragata Almirante Juan de Borbón y el buque de aprovisionamiento Cantabria. Que podemos mencionar que estos buques estuvieron en jornada de puertas abiertas ayer en el puerto de La Coruña y en estos momentos deben estar atracando en el muelle de Ferrol, en el muelle comercial de Ferrol, para también participar en una jornada de puertas abiertas. También tenemos la escuadrilla de honores del Ejército del Aire, tenemos una sección del Grupo Rural de Seguridad número 6 de la Guardia Civil con sede en León y tenemos otra sección más del Regimiento de Caballería Farnesio que tiene su base aquí en Valladolid. Hay que decir, José Luis, que este año el responsable de la organización de este Día de las Fuerzas Armadas es el Ejército de Tierra, que está coordinado por el general Aurelio Quintanilla, y como decías también hemos visto a una unidad de la Armada y del Ejército del Aire, ¿no? Sí, como suele ser habitual, durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas se distribuyen las distintas responsabilidades. En esta ocasión tenemos el responsable de este acto central, digamos que el coordinador es el general Quintanilla, como se ha mencionado. Concretamente de este acto central el responsable es el coronel jefe del Regimiento Farnesio. Ayer fue el Ejército del Aire el encargado de la celebración de la jura de bandera de personal civil y el concierto que tendrá lugar esta tarde en la Academia Caballería es responsabilidad de la Armada. Esa es la distribución de los distintos papeles que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar estos actos. Y también debo mencionar que para la celebración de este acto central y que va a intervenir la unidad de honores, pero no lo vamos a ver, también debemos mencionar la batería de salvas del Regimiento de Artillería Campaña número 63, que por razones lógicas, por el ruido, están en las afueras de esta Plaza Mayor. Bueno, vemos que están todos los balcones adornados, que hay, lo decíamos antes, mucha gente que se ha acercado hasta aquí, y eso que en esta ocasión, estos actos centrales, el recinto es más reducido, aunque también es mucho más vistoso, todos los balcones adornados con las banderas. Y veíamos también que empezaban a llegar las primeras personalidades. Hemos visto en algún momento al ministro de Defensa, acompañado ya por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Y estamos a la espera, como decimos, de la llegada de sus majestades los reyes, también los príncipes de Asturias. Llegarán en unos instantes a esta Plaza Mayor de Valladolid. Ahí vemos esas fila de autoridades ya dispuestas para saludar a los reyes. Está también el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García Sánchez, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva. Vemos también al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la tribuna de autoridades. Nos próxima, inmediata ya, prácticamente la llegada de los reyes y de los príncipes. Siguen llegando coches oficiales, mientras escuchamos las campanadas dando las 12 en punto, y como estaba previsto, se ve ya la comitiva real que se acerca y que entra en esta Plaza Mayor de Valladolid. Y del personal que hay aquí, pues que responde con aplausos. Aplausos cerrados que, además, por las características de la ubicación de este acto central en la Plaza Mayor, pues resuena mucho más. Don Juan Carlos saludará a las autoridades junto a doña Sofía y los príncipes de Asturias, y a continuación ascenderán a la tribuna real, a la tribuna de honor, para presidir los actos. Ahí lo vemos ya con el presidente de la comunidad, el ministro Morenés,
que ya saludan a la reina y a los príncipes. Recién llegados, decíamos, los príncipes anoche mismo de Portugal, donde han realizado una visita de 3 días al país vecino, pero tampoco han querido dejar de estar aquí el Día de las Fuerzas Armadas. El rey y el príncipe, que en esta ocasión vienen con uniforme del Ejército de Tierra. Están saludando a la cúpula militar y al director general de la Guardia Civil. La Guardia Civil también participa en este desfile. Sube el rey y los príncipes a la tribuna mientras escuchamos los aplausos. Hay que destacar que en esta ocasión, y debido a que el rey todavía está convaleciente de esa operación de cadera, no va a pasar revista a las tropas. Ya el pasado 12 de octubre, con motivo del desfile de la fiesta nacional, el rey sí pasó revista, pero lo hizo a bordo de un vehículo. Y en esta ocasión se le van a rendir los honores, ya como vemos, una vez en la tribuna. Yo creo que es la primera vez, ¿no?, que el rey no pasa revista, José Luis. Sí, así es. Como se ha mencionado anteriormente, la pasada edición del Día de la Fiesta Nacional pasó revista, pero en vehículo. A continuación ya se inician los honores, estamos escuchando ya las salvas. Las salvas de honor, salvas de bienvenida antes de que suene el himno nacional. Aplausos de nuevo tras el himno nacional, en este caso la versión completa de 52 segundos interpretada por la unidad de música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1. Y en estos momentos el almirante general jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García, acaba de pedir permiso al rey para comenzar los actos que, como venimos diciendo, van a consistir en un homenaje a la bandera primero y después un homenaje a los caídos, a los fallecidos en acto de servicio durante el año que ha transcurrido desde el anterior Día de las Fuerzas Armadas, el Día de las Fuerzas Armadas de 2011 y este día de hoy. La compañía que ha rendido honores ahora se va a retirar de ese puesto en la plaza para ocupar el puesto desde el que va a seguir el resto de los actos. Vemos una panorámica de esta Plaza Mayor de Valladolid, que es de las plazas de este estilo la más antigua de España. Sí, sobre todo además también de las más grandes de España. Recordemos que la Plaza Mayor, que es de formación regular, es la que sirve además de corazón neurálgico de Valladolid. Data del siglo XIII, primero como Plaza del Mercado y después ya a partir del siglo XVI como Plaza Mayor. Vemos ya cómo se retiran, como decíamos,
esa unidad de honores, ese escuadrón de honores, para a continuación proceder al acto de homenaje a la bandera que, como también es tradicional, va a descender de los cielos, en este caso por dos paracaidistas de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire. José Luis, decíamos que ya se está desalojando esta plaza, por lo menos la parte central, para proceder a ese homenaje a la bandera, a ese descenso de la bandera desde el cielo. Exacto, aquí vemos como la unidad de honores, compuesta, como hemos comprobado, por unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, ha cambiado de disposición, se desplegará a lo largo de toda la plaza y a continuación, como se ha dicho, descenderá desde un avión, en este caso desde un avión con base en Alcantarilla, los dos paracaidistas de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática, con la bandera similar a la que será izada a continuación en el mástil que tenemos situado en mitad del patio en mitad de la plaza, en mitad de la plaza mayor de Valladolid. Aquí tenemos a los componentes de la escuadrilla del Ejército del Aire, escuadrilla Honores. Vemos la disposición, como decimos, serán a continuación veremos cómo entrarán en la plaza banderas de los regimientos que han participado o que participaron en la Guerra de la Independencia, junto con la escolta del escuadrón de la Guardia Real. Debemos mencionar, no podría ser de otra forma, que la gran vinculación que tiene Valladolid con el arma de caballería del Ejército de Tierra. Aquí es donde está la academia, en el Paseo de Zorrilla, y es una institución en la ciudad, el centro de formación donde salen todos los oficiales y suboficiales que pertenecen a esta arma aquí en Valladolid. En estos momentos hemos visto cómo el avión estaba dando vueltas, el avión del Ejército del Aire que transporta a los componentes de la PAPEA estaba dando vueltas por encima del cielo de Valladolid, y ellos serán los que, lógicamente, como buenos técnicos, designarán el momento y la orientación desde la que saltará para que podamos ver el espectacular descenso con la bandera nacional. Posiblemente no esté de más, José Luis, recordar que este acto, este Día de las Fuerzas Armadas, cada año se celebra en una ciudad diferente, porque es el día en el que se quiere que los ciudadanos conozcan de cerca a sus Fuerzas Armadas. Hay otro desfile, que es el desfile del 12 de octubre, que es el desfile de la Fiesta Nacional, que ese es el que siempre se celebra en Madrid. Es un desfile con mucha más participación de unidades, pero a veces la gente se confunde y le llama a ese desfile de la Fiesta Nacional el de las Fuerzas Armadas. No, el desfile de las Fuerzas Armadas siempre es en estas fechas, el último fin de semana de mayo o 1 de junio, según como caiga, y es el desfile que se va repartiendo por distintas ciudades de España y que en otras ocasiones, ya lo hemos dicho, ha ido acompañado de una gran exhibición aeronaval, que este año pues no ha podido ser, se ha recortado, se ha suprimido por la crisis y porque había que ahorrar presupuesto para otras cosas más importantes. Es una novedad que en este Día de las Fuerzas Armadas, ya lo has mencionado tú, José Luis, participen caballos. Sí. Pero claro, es que Valladolid es... Sí, efectivamente. Ya lo has dicho tú, la ciudad de la caballería. Sí, además, como pueden observar, son componentes de la Guardia Real, que actualmente es la única unidad montada de las Fuerzas Armadas. Anteriormente, lógicamente, era tradicional el tener unidades de caballería con caballos, como su nombre indica, pero como todos sabemos, el arma de caballería ha ido evolucionando y en la actualidad tiene otro tipo de vehículos y desde luego no caballos. Ahora la caballería va en carros de combate. Efectivamente, carros de combate, vehículos de reconocimiento, es decir, toda una serie de material que le permite cumplir sus misiones.
y aquí tenemos ya en pantalla a los representantes de los distintos regimientos, las banderas de los distintos regimientos que participaron en la Guerra de la Independencia. Concretamente son banderas de tanto del Ejército de Tierra como de la Armada, y podemos mencionar que son las banderas coronelas representativas que del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1, del Regimiento de Infantería Mecanizada Córdoba número 10, del Regimiento de Infantería Mecanizada Castilla número 16, del Regimiento de Caballería Numancia número 9, del Regimiento de Artillería Campaña número 20, del Regimiento de Ingenieros número 11, del primer Regimiento de Infantería Marina y del primer batallón también de tercios de Infantería Marina. Aquí los vemos con los uniformes de época. Muchos de ellos no corresponden exactamente a la época de la Guerra de la Independencia, pero sí, lógicamente, son los que llevaban los regimientos en distintas épocas de la historia. Rendir homenajes, honores a Su Majestad el Rey, a la Real Familia y a los jefes de Estado extranjeros que visitan España. Y entre esas banderas, la del Regimiento de Caballería Farnesio número 12, que tiene a gala ser el regimiento de caballería más antiguo de España, ¿no, José Luis? Exactamente, ahora mismo veremos cómo ese estandarte se desplazará desde la zona donde está hasta el mástil, donde será izada una bandera similar a la que portarán los paracaidistas que veremos caer sobre la Plaza Mayor de Valladolid. Como podrán ver, el estandarte es por decirlo de alguna forma, es una bandera un poco más pequeña. Era una bandera que resultaba mucho más cómoda para las unidades montadas por el peso y por el tamaño que una bandera tradicional como la que se utiliza en las unidades de infantería. La gran diferencia, digamos que los honores y la simbología es exactamente la misma, pero la diferencia es el tamaño, porque, repito, era la más cómoda para las unidades a caballo el trasladarse con un estandarte y no con una bandera. Aquí vemos los diferentes tipos de uniformes que tiene la Guardia Real. Tenemos la escuadra gastadores, tenemos la banda música, tenemos coraceros, tenemos lanceros, que es una pequeña representación de las unidades que componen el escuadrón de escolta de la Guardia Real, que son los que tenemos aquí ahora mismo. Que ya están formados frente al ayuntamiento, que ven ustedes a sus espaldas, donde estamos nosotros retransmitiéndole todos los actos, todo lo que tiene lugar en este acto central del Día de las Fuerzas Armadas. A los pies, como ven ustedes ahí, del mástil que ya está preparado para recibir la bandera, junto a la estatua de Pedro Ansúrez, el conde de Ansúrez, repoblador de esta ciudad allá en el siglo XII, un hombre fiel al rey Alfonso VI, rey de León. Decimos que fue un poco el que dio origen, el que repobló esta ciudad, con gentes llegadas de los señoríos de Saldaña y de Carrión. Vemos ya a los reyes, los príncipes, mirando al cielo a la espera de esa bandera. Decíamos que el regimiento de caballería Farnesio es el más antiguo, data de 1649, tiene ya casi 4 siglos, 363 años, y se llama así desde 1718 en homenaje a Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V. Sí, como dato curioso podemos decir que a principios del siglo pasado el zar Nicolás II de Rusia fue nombrado coronel honorario de este regimiento. Como mencionábamos, aquí tenemos el estandarte de este regimiento farnesio, que está vinculado a Valladolid desde hace más de un siglo, desde 1896, y que también ha participado en misiones de paz como las de Bosnia-Herzegovina, la de Kosovo, la de Irak o actualmente la misión internacional de Líbano. Al fondo vemos también esas secciones de la Armada, en concreto, como decíamos antes, de las fragatas Almirante Don Juan y Álvaro de Bazán. Se sitúa ya el estandarte del regimiento farnesio a los pies del mástil y a los pies, decíamos, de don Pedro de Ansúrez, conde de Ansúrez. La bandera nacional realiza el descenso hacia la Plaza Mayor.
La patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, responsable de realización... Están anunciando ya por megafonía el salto paracaidista con el que va a llegar la bandera a esta plaza, y viendo esta vista general podemos hacernos una idea de lo complicado que puede llegar a ser ese salto, porque es que hay muy pocos huecos libres y los que hay son pequeños. La estatua en medio, las tribunas, la formación... Hay varias farolas, hay 2 entradas a un aparcamiento subterráneo que hay debajo de esta plaza. En fin, ayer hicieron un ensayo y la verdad es que cayeron justo donde tenían que caer. Esperemos que esta vez ocurra lo mismo, pero lo tienen complicado, ¿eh? Y donde tienen que caer es justo ahí, donde estamos viendo ya esas unidades de época, justo delante de la tribuna real, entre la tribuna real, mejor dicho, y el mástil. Ahí lo vemos ya en el aire. Recordemos que son 2 miembros de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire, los que realizan este salto. El cabo primero Luis Marcos Gonzalo Reguera, que por cierto es de aquí, de Valladolid, y el cabo primero José Vicente Martínez Caro. Ese que vemos es Gonzalo Reguera, porque Martínez Cano es el que porta la bandera. Una bandera considerable. Efectivamente, podemos decir que los saltadores han efectuado el salto desde 1.200 metros de altura, desde un avión Casa Aviocar del 721 Escuadrón de la Escuela de Paracaidismo Méndez Parada, y que aquí tenemos, como se decía, el cabo primero Luis Marcos González Regueira tiene cerca de 3.000 saltos, y el abanderado, que es la persona que tenemos ahora mismo en pantalla, tiene 5.000 saltos. En el avión desde el que han saltado estos 2 paracaidistas va también un paracaidista de reserva, que en este caso además es el actual campeón de España de paracaidismo, Jesús Gómez Molina, también con 4.500 saltos. Algunos de los integrantes de la PAPEA, de esta patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire, tienen en su haber más de 10.000 saltos cada uno. Que se dice pronto, pero que hay que saltarlos. Hay que saltarlos, sí. 39 metros cuadrados. Hay que saltarlos y hay que aterrizarlos. Sí, y sobre todo bien y suavemente. Y a su hora. Porque ahí la bandera, bueno, pues parece muy ligera, pero... según nos han contado, pesa 15 kilos. 15 kilos y 39 metros cuadrados. Es más grande la bandera que lo que es el paracaídas prácticamente. Ven ustedes que el cielo está algo gris, está nublado, pero hace un día espléndido en Valladolid. Una temperatura muy agradable. No hay sol, es cierto. Amenaza lluvia, pero va a respetar. Este acto central está previsto para las 2 de la tarde y efectivamente ha caído donde tenía que caer. Justo delante de la tribuna, y ahora lo hará el abanderado. Este siempre es uno de los momentos más vistosos de este tipo de actos, esto junto con la pasada que suele hacer siempre para culminarlos la patrulla Águila del Ejército del Aire, que también va a participar, va a cerrar este acto, el acto de homenaje a los caídos, y que también participó ayer, por cierto, levantando el alboroto de toda la gente que estaba presenciando la jura de bandera civil. Ahí vemos que el portador de la bandera ha caído también donde tenía que caer. Entre las misiones de los miembros de la patrulla acrobática también está precisamente la enseñar a los nuevos miembros. Ahora mismo son 16 esa patrulla, y probar el material, probar, por ejemplo, los paracaídas que luego utilizan. Estos sí nos aseguran que están ya probados. Sí, sí, y de hecho se ha visto que están probados y bien probados. En la patrulla, además, una de las funciones fundamentales, evidentemente, es la enseñanza, y podemos mencionar que la inmensa mayoría de sus componentes proceden del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y de la Escuela Militar, que, como se ha mencionado, tienen todas estas unidades tienen su base en Alcantarilla, en Murcia.
que es el centro de formación por donde pasan todos los componentes de las Fuerzas Armadas Españolas para hacer el curso de paracaidismo. 4 minutos han tardado en descender, ¿no?, desde que saltaron del avión hasta que han tocado tierra en esta Plaza Mayor de Valladolid. Efectivamente. Lógicamente depende de la altura, de los vientos, en fin, son muchos los datos, los parámetros que hay que tener en cuenta, pero que efectivamente vemos que al final lo consiguen. Aquí vemos cómo se está preparando el piquete de izado, son representantes de los 3 ejércitos y de la Guardia Civil, concretamente todos con el empleo de cabo primero al mando de un cabo mayor del Ejército de Tierra en esta ocasión. Ellos eran los componentes de trasladar la bandera nacional hasta el mástil, donde posteriormente será izada. Esta bandera, repetimos, es de las mismas dimensiones y las mismas características que la que ha sido trasladada por los componentes de la patrulla acrobática desde el avión hasta esta Plaza Mayor de Valladolid. Y ahí en esa imagen pueden ver las dimensiones, el tamaño de la bandera, y pueden hacerse una idea de que no debe ser nada fácil, no es broma descender desde 1200 metros con la bandera adosada al pie en este caso. La unidad de música del Regimiento Inmemorial del Rey número 1 y el piquete de izado, que ya marcha a pie de mástil para proceder al izado de la bandera en ese momento cumbre de este homenaje a la enseña nacional. Saludo a la bandera desde la tribuna real. Y ven ustedes los balcones de la Plaza Mayor engalanados, todos ellos. Esta Plaza Mayor que ha sufrido algunas reconversiones. Tradicionalmente las viviendas que la cercaban tenían una altura de 3 pisos con una distribución jerarquizada. La planta primera poseía balcones, la segunda una especie como de antepechos y la tercera simplemente ventanas. Ahora ya esa fisonomía ha cambiado, ya hay hasta buhardillas, como ven al fondo. Y va a comenzar el izado de la bandera y por lo tanto la primera parte de estos actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas, que como hemos dicho van a consistir en esto, en este homenaje a la bandera, y después tal vez una de las partes más emotivas, sin duda la más emotiva, que es el homenaje a los fallecidos en acto de servicio. Aplausos a la bandera, 1 minuto 10, aquí está todo cronometrado, ha durado ese izado que hemos visto perfectamente en ese plano de una de nuestras cámaras, una cámara, como decimos técnicamente, de cabeza caliente. Recordemos que el operativo de Televisión Española para esta transmisión del Día de las Fuerzas Armadas es de 9 cámaras, 40 personas, al frente Ángel Povedano y Javier Nieto en la realización.
Ya ondea la bandera y ahora ya se retirará ese estandarte del Regimiento de Caballería Farnesio número 12 que regresa a su puesto en formación. Que se retira, como decíamos anteriormente, componentes de los 3 ejércitos y de la Guardia Civil, todos con el empleo de cabo primero, a mando de un cabo mayor también del Ejército de Tierra. Y enseguida va a comenzar ese homenaje a los caídos que decíamos antes, en el que participan también familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en acto de servicio desde el Día de las Fuerzas Armadas de 2011. Recordemos, se celebró en Málaga en aquella ocasión, hoy estamos en Valladolid. José Luis, te interrumpí. No, por favor. El estandarte del Regimiento Farnesio vuelve a su lugar en formación y debemos mencionar también que en el acto de homenaje a los que dieron su vida por España van a participar también los guiones y banderines de las siguientes unidades: la Academia de Caballería, Regimiento de Caballería Farnesio número 12, Agrupación de Apoyo Logístico número 61, Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Artillería, Grupo de Caballería de Reconocimiento Santiago número 7. Todas estas unidades tienen su base aquí en la ciudad de Valladolid. También intervendrá el banderín del Tercio Norte de Infantería Marina, del Grupo de Seguridad de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, del ala 37, que también tiene su base aquí en la base de Villanubla, en Valladolid, y el Grupo de Reserva y Seguridad número 6 de la Guardia Civil, que también debemos mencionar que tendrá lugar el sobrevuelo de la Patrulla Águila, como es tradicional en este acto de homenaje. Su vida por España. Este acto incluye el homenaje anual a los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos en actos de Comienza servicio. el homenaje a los fallecidos en acto de servicio. Entre los fallecidos en este periodo, pues 3 fallecidos en acciones en Afganistán, 2 de ellos por la explosión de una bomba, de las que se llaman IEDs, artefactos explosivos improvisados, de las que colocan en los caminos. El mayor artefacto explosivo que sufrieron las tropas españolas fue en junio del año pasado, hace casi un año, y murieron 2 militares. Y también un militar que murió en noviembre pasado en un intercambio de disparos con los insurgentes, con la mala suerte de que una bala se le coló por un hueco del cuello del chaleco que llevan las tropas para protegerse allí en Afganistán. Esas han sido las bajas de esa misión de Afganistán, que ocupa la mayor parte de efectivos, de los efectivos que España no mantiene fuera, que son 1.500 los militares allí desplazados. En las próximas semanas, muy prontito, la brigada paracaidista va a desplazarse allí para tomar el relevo a los legionarios, que son los que en este momento están en esa misión. Ya están ahí los guiones, banderines y portacoronas ubicados para ese homenaje a los caídos, que, como es habitual, comienza con el soneto Mártires de la Tradición. Sí, en esta ocasión la oración será pronunciada por el pater, como nosotros lo llamamos, el vicario Francisco Nistal, que está destinado aquí en la 4ª Subinspección General. Servir en los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera.
la muerte no es el final. Sin duda uno de los momentos más emotivos en este tipo de actos. Veíamos la emoción de los familiares de los militares fallecidos. Ahí los vemos ya, algunos de ellos ocupando el lugar central de esta plaza mayor. Veíamos también a los reyes, al rey, al príncipe, entonar la canción Los acordes de la muerte no es el final. Como es habitual, siempre. Sí, además una canción, hay que decir que no es de origen militar, fue compuesta por Monseñor Cesario Gavaraín en memoria del organista de su parroquia que murió a la temprana edad de 17 años. Y lo que se canta aquí son las dos estrofas centrales de esa canción funeral, que tiene 6. Toque de oración. Y la patrulla Águila tiñendo con los colores de la enseña nacional esta plaza mayor de Valladolid y poniendo fin
a este homenaje a los fallecidos en acto de servicio. Como siempre, un acto muy emotivo, se retiran ya los familiares hacia sus lugares. En esta ocasión, la sección encargada de realizar las salvas ha sido la sección del Regimiento de Caballería Farnese. Se van a retirar ahora los guiones y banderines que han participado en este homenaje a los fallecidos en acto de servicio. Y en realidad ha concluido los actos centrales de esta celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Decía el otro día el jefe del Estado Mayor de la Defensa que esperaba que la gente que lo viera, bien aquí en Valladolid en persona o bien a través de televisión, esperaba que más allá de los vistosos uniformes, que algunos los hemos visto, sí lo son, sobre todo los uniformes de época y de las formaciones, esperaba que la gente con lo que se quedara es con lo que hay dentro de esos uniformes y dentro de esta institución. Decía que lo que le gustaría a él es que la gente reconociera en todos estos militares el espíritu de sacrificio y el cumplimiento del deber que cada día llevan a cabo estos militares, tanto dentro como fuera de España. Decíamos, 3.000 militares en estos momentos también están celebrando este día, trabajando y haciendo patrullas pues, en Afganistán, en Líbano y también en el mar, en esa operación Atalanta contra la piratería en el Índico. Sin duda se quedan porque, como decíamos también cuando entrevistábamos al ministro, las Fuerzas Armadas siguen siendo mes tras mes y encuesta tras encuesta la institución mejor valorada por los españoles, y qué duda cabe que eso no es solamente por los uniformes. Se retiran ya esas banderas coronelas. Sí, hemos podido apreciar la diferencia que existía entre la instrucción, la forma de manejar el armamento en aquella época y la que existe actualmente, incluso como podemos comprobar en el paso en el que se están retirando, acompañados por la banda de pífanos. La música está interpretada por la banda de pífanos del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1. Como ustedes pueden ver, la forma de caminar, la forma de trasladar el armamento no tiene nada que ver con los tiempos actuales. Esos son los pífanos los que escuchamos, una especie de flauta dulce, de dulzaina, muy de la época también. Ni la forma de llevar el armamento ni el armamento. Ni los uniformes. Se ha evolucionado bastante en eso. Recordar que como consecuencia de la supresión de esa exhibición aeronaval que solía hacerse en este Día de las Fuerzas Armadas, lo que se ha hecho ha sido abrir las puertas de las unidades, de las bases, de los cuarteles y organizar una serie de actos en toda España, en todas las comunidades autónomas, que van desde exposiciones, conferencias, bautismos de mar, hay buques, como decías tú, José Luis, al principio están las fragatas en A Coruña atracadas para que la gente que quiera vaya a visitarlas. También el buque Juan Carlos I, que es más grande que el portaaviones Príncipe de Asturias, está en Rota, también abierto para que la gente vaya a visitarlo. Va a haber conciertos, ya hemos dicho, aquí mismo, pero también en otras ciudades. Se retira ya también ese escuadrón de la Escolta Real, compuesto por la escuadra de batidores, la banda de clarines y timbales y las secciones de coraceros y lanceros que han escoltado a esas banderas coronelas de la Guerra de la Independencia. Y a continuación será el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García Sánchez, quien pida permiso al rey, quien dé novedades y pida permiso para concluir este acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Como pueden comprobar, el escuadrón y las banderas coronelas se están retirando de la Plaza Mayor por un itinerario distinto
al que han llegado. Sucederá lo mismo con la unidad de honores, que se trasladará hasta la Academia de Caballería por un itinerario distinto al que han utilizado para venir, simplemente para que la mayor población de Valladolid tenga la posibilidad de ver a las unidades trasladándose hasta la Academia de Caballería, que va a ser el lugar donde se dislocará la fuerza. Son unas de las 9 calles que nacen en esta Plaza Mayor de Valladolid. Vemos ya la compañía de honores, que abandona también la Plaza Mayor. La unidad de música del Regimiento Inmemorial del Rey número 1, con sede en el Cuartel General del Ejército, en la Plaza de Cibeles, en Madrid. Y acto seguido, el jefe del Estado Mayor de la Defensa dará novedades al rey, y el rey saludará a los jefes de las unidades que han participado en esta parada militar del Día de las Fuerzas Armadas 2012. Vemos también al fondo esa sección de la Armada, personal de las fragatas, decíamos, que están atracadas en Ferrol. Almirante Juan de Borbón, Álvaro de Bazán y Duque Cantabria. Estamos viendo la fachada del ayuntamiento desde donde estamos haciendo esta transmisión, y su impresionante balcón a la Plaza Mayor. La escuadra de batidores, que reciben este nombre al ser del arma de caballería. Si fuesen del arma de ingenieros o de infantería, serían, como en otras ocasiones hemos expresado, castadores, pero tanto en caballería como en artillería reciben el nombre de batidores. Y el rey, que ha aguantado de pie todo este acto, casi una hora, ya situadas en esa tribuna unas sillas por si, en fin, el cansancio, la recuperación de esa operación de cadera del pasado 14 de abril, pero en ningún momento don Juan Carlos se ha sentado. Vemos también esa sección del Grupo de Reserva y Seguridad número 6 de la Guardia Civil, con sede en Virgen del Camino, en León, retirándose también por otra de las calles que nacen en esta Plaza Mayor. Y a continuación los reyes y los príncipes se desplazarán hasta la sede de Capitanía para ofrecer la tradicional recepción a las autoridades. Ahí está el jefe del Estado Mayor de la Defensa dando novedades al rey y pidiendo permiso para poner punto final al acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Como decimos, los jefes de las distintas unidades que han participado en esta parada militar los vemos en fila, formados delante de la tribuna, y este es el momento en el que el rey va a saludarlos, y también el momento en el que el rey va a saludar, como siempre acostumbra a hacer, a los familiares de los fallecidos en acto de servicio, a los que se les ha rendido homenaje en este acto de la Plaza Mayor de Valladolid. Estos son los familiares de esos militares fallecidos, que reciben también el aplauso cerrado de los vallisoletanos, ayudado por una muleta. Don Juan Carlos se dirige a ellos. Habrán visto ustedes que el rey ha descendido por la parte derecha de esa tribuna de honor, precisamente para saludar primero a los familiares de los fallecidos. El rey y la reina, a la que siempre, cuando se trata de este tipo de cosas, vemos muy cercana y muy cariñosa. Aparecen los príncipes de Asturias también, saludando a los familiares, y a continuación lo harán a los representantes de las unidades.
el general coordinador de los actos del Día de las Fuerzas Armadas, Aurelio Quintanilla, y este es el coronel jefe del regimiento Farnesio, el encargado de organizar este acto en concreto, el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos también al capitán jefe de la compañía mixta de honores y a los jefes de las distintas secciones que han participado en este acto central. Es difícil contener la emoción en estos momentos. Vemos a la esposa de uno de los familiares que no puede contener las lágrimas al saludar a los reyes y a los príncipes. Y estos de azul son parte de los integrantes de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire, que han participado en el salto. Recibiendo la felicitación de don Juan Carlos por ese salto tan preciso, como siempre por otra parte. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa también saludando a los familiares y a los jefes de las unidades participantes, y se acerca ya el coche en el que, como has dicho tú, Luis, los reyes y los príncipes se van a trasladar a esa recepción tradicional que se da siempre en la ciudad donde se celebra este día. En la sede de Capitanía, antiguo Palacio Real de Valladolid. Tampoco ha querido dejar de estar el rey a pesar de su recuperación en esa recepción para brindar con los militares, con los miembros de las Fuerzas Armadas y para agradecerles el trabajo que día a día, hoy es su día, pero el año tiene 365 y día a día hacen una labor cercana y sobre todo trascendental para la seguridad, para la defensa de España y también fuera de España. Aplausos de los vallisoletanos que pueblan todos los balcones, los muchos balcones que dan a esta Plaza Mayor. Ha sido una acogida muy calurosa la que han brindado la ciudad de Valladolid, sus ciudadanos. Vemos también el ministro del Interior. Al ministro del Interior, que también está aquí en representación de la Guardia Civil que ha participado en este acto central. Todos o la mayoría de los balcones engalanados con la bandera nacional. Y ahora sí, ahora ya parte esa comitiva hacia la sede de Capitanía, hacia esa tradicional recepción por el Día de las Fuerzas Armadas. Más aplausos. Son muchas, lo vemos ahí, las personas que han querido estar aquí, tanto en las tribunas como simplemente de pie, a pie de valla. El lugar es pequeño, es recoleto, pero ha sido un sitio muy amable para este acto. Bien, pues con estas imágenes terminamos este especial informativo en el que les hemos mostrado los actos centrales desde Valladolid del Día de las Fuerzas Armadas. Antes, por supuesto, José Luis Gutiérrez, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y Luis, tú y yo repetimos en el telediario porque tenemos que decirles que toda la información sobre este acto lo verán en los telediarios y también en el canal 24 Horas. Luis. Gracias, luego nos vemos.